¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, una nueva temporada. Hoy es día 9 de enero del 2017. Cuesta hacernos al 2017, porque acabamos de dejar el 2016, y cuesta todavía pensar en las fechas. De hecho, ayer escribía algo y ponía la fecha y puse 2016. O sea, todavía nos tiende, si tendemos a poner el 16 y bueno, pasará tiempo hasta que nos acostumbremos a poner el 17. Pero sí que es verdad que hemos arrancado el año y lo hemos hecho... Bueno, pues contentos, porque de alguna forma venimos de unas vacaciones largas, pero muy largas, en mi caso bastante largas, pero con ganas de volver, también es verdad. Uno echa de menos el medio en el que se desenvuelve de forma diaria y, pues, bueno, yo a ustedes les echo de menos, no sé si ustedes a mí, pero yo a ustedes sí les echo de menos. Yo creo que hará 3 semanas, como máximo, yo creo que 3-4 semanas, despedimos aquí a Nerea Melgosa, y le sacamos el compromiso de arrancar el programa, el primer programa del año 2017, el de hoy, el día 9, le sacamos el compromiso de estar aquí para hablar de ese plan de convivencia del que dejamos poco en el aire el día que estuvo aquí, el día que le entrevistamos, y que decíamos de entrar en materia y hablar de ese plan de convivencia que es tan importante para esta ciudad, recuperar lo que realmente fue Vitoria de alguna forma, además mejorando si se puede, bueno, lo que fue Vitoria en las épocas importantes de los ayuntamientos de José Ángel Cuerda Montoya, de José Ángel, que además eran ayuntamientos pensados desde la parte social, siempre pensando el por y el para el ciudadano de Vitoria-Gasteiz. Bueno, ese plan de convivencia es el que hoy vamos a abordar con la concejala del área, que, si me la permiten, ya le paso a saludar. ¿Qué tal estás, Nerea Egunon? Urte Berrión, pues muy bien. Aquí el compromiso, aquí la palabra, os la di y así estoy aquí. Bueno, es un lujo, sinceramente es un lujo poder contar contigo y además hablar del plan de convivencia, que no sé si lo he dicho bien al principio, ¿no? Pero yo, cuando hablo del plan de convivencia y hablamos de convivencia simple, siempre me viene la figura de José Ángel, no sé si hago bien o mal, pero siempre me aparece la figura de José Ángel Cuerda. Hombre, y de María Jesús Aguirre, sin lugar a sí, dudas. yo creo que eso, bueno, primero yo por edad que tengo y porque a mí al final la ciudad me la construyeron dos grandes personas como fueron José Ángel Cuerda y María Jesús Aguirre, ¿no? Yo creo que personas como yo estamos en la política por tener esos dos grandes referentes. Yo creo que lo hemos mamado, lo hemos vivido y yo siempre he dicho lo mismo. Yo he tenido una adolescencia, pues porque me ha tocado esa época y bueno, una posterior luego, bueno, pues vinculación también con ellos. Bueno, yo creo que es muy importante esa ciudad que nos han dejado y que en este momento tenemos que recuperar, porque la ciudad ha estado muy malita, no solamente en el tema de convivencia, sino en otros valores también, y en este momento lo que tenemos es un gran reto para ponerla donde ellos nos la habían dejado. Sobre todo yo muchas veces hablo, ¿no?, egoístamente en mi caso, yo tengo hijos porque son chicos y yo lo que quiero es que ellos vivan en una ciudad en la cual yo pude vivir durante su época en estos momentos de sus años, ¿no? Mi hijo mayor tiene 16 y yo con 17 años me acuerdo de mi ciudad, de mi casco medieval, de mi cuadrilla de amigas en aquel entonces y bueno, que siguen siendo ahora, y sobre todo, bueno, pues eso, cómo vivíamos y de esa seguridad y lo orgullosos que estábamos de ser de Vitoria-Gasteiz. Entonces yo creo que todos esos temas lo tenemos también que volver a recuperar y que nuestros chavales y chavalas, bueno, pues por lo menos sepan vivir en esa ciudad que nosotros pudimos tenerla, ¿no?, y que estemos orgullosos antes de ella. Antes de hablar del plan de convivencia y diversidad, antes de hablar de esos dos capítulos y entrar en materia, ¿cuál fue el momento en el que Vitoria perdió ese tren en el que estábamos montados? O digamos, mejor dicho, ¿en qué estación nos bajamos y no fuimos capaces de volver a recuperar el tren en el que estábamos? Porque éramos referentes a nivel nacional, casi te diría internacional, pero bueno, éramos referentes nacionales. Bueno, pues cuando deja de ser, cuando un alcalde piensa más en él mismo o en su propia carrera profesional más que en la ciudad, es cuando se pierde ese tren. Cuando tú tienes muy claro que lo primero que tienes que es un servicio público y tú te debes a que la ciudad, o a que en este caso el municipio, se construya lo más humanamente posible, lo más socialmente y sosteniblemente posible, desde el punto de vista de lo verde, que también las dos personas fueron el gran referente para que en este momento tengamos el galardón Green Capital y hemos sido, en este momento sí que es verdad, seguimos teniendo ese referente internacional en el tema verde. Cuando tú dejas de pensar en la ciudad
como bien público, ¿no? Como servicio público, y piensas en tu carrera profesional por delante de todo, pues es cuando la ciudad pues pasa a segundo plano y cuando ya la proyección personal es la que toca, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú piensas es eso, bueno, pues voy a hacerme yo mi carrera profesional a cuenta de la ciudad y no la ciudad a cuenta de todo el servicio público. ¿Cuándo es consciente el Partido Nacionalista Vasco que tiene que recuperar esos valores y cuándo es el momento, cuál es ese momento en el que piensa en que hay que volver a recuperarlo y a través de un plan, por cierto, un plan que es un plan en el que, digamos, sectores del tejido social de Vitoria también han aportado y han trabajado duramente para sacar un plan adelante, que ahora vamos a hablar de él? Yo creo que en el ADN del Partido Nacionalista Vasco siempre ha existido estos valores yo creo que somos un partido humanista, lo hemos dicho desde el principio, y yo creo que siempre hemos hablado del tema de la persona en el centro de todo y de nuestra política. Y siempre yo creo que tanto desde el punto de vista de la oposición como cuando estamos en este momento en el gobierno, yo creo que siempre hemos apostado, lo que decía anteriormente, por el bien de la ciudad y por esa construcción en positivo de la ciudad. Entonces yo creo que bueno, pues está dentro de nuestro ADN y yo creo que era una petición desde hace mucho tiempo ya a la oposición de que la convivencia se estaba fracturando y que teníamos que hacer este plan. No hay que remontar que el primer servicio que en este momento existe en todo el Estado español del tema de acogida, por ejemplo, fue en Oravide, con la época de José Ángel Cuerda. Y luego, bueno, pues luego ya con la época de PP, PSOE y otra vez PP, pues la verdad que empezaron ya a bajarse estos servicios de calidad y sobre todo porque el tema presupuestario era el que era y sobre todo porque no creían que tenían que, incluso por competencias, que tenían que incluirse dentro de lo que era la vida municipal, ¿no? Entonces nosotros desde el primer momento, siempre que hemos tenido apoyo en el presupuesto, hemos incluido partidas para que estos servicios fuesen a más y sobre todo pues para que no desapareciesen y sobre todo para sacarlo un poco también de la agenda política. Nosotros desde el primer momento, cuando hemos entrado en el equipo de gobierno, hay determinados temas que no los vamos a poner nunca en ningún titular, como es el tema de la convivencia o puede ser como el tema de las ayudas sociales. Creo que ya han sido unos temas muy mal interpretados y muy manipulados, y yo creo que interesadamente en diferentes legislaturas, y lo que dijimos es repleguemos velas, trabajémoslos desde el consenso con todos los agentes políticos, sociales y económicos de la ciudad o del municipio y empecemos a trabajarlo bien. Hacemos otra vez, buscamos esas bases, asentemos esas bases y luego a partir de ahí hablaremos de este plan o hablaremos de otros temas también desde el punto de vista de sus valores de convivencia y diversidad. Entonces lo primero que se hizo, y es con el alcalde a la cabeza, que yo creo que es el gran heredero de las dos personas que hablábamos anteriormente, uno pues ya por biológicamente y por otro lado, bueno, yo creo que también por ideas, y yo creo que cualquier persona que conozca a Gorka Urtaran, bueno, pues sabe perfectamente cuáles son los valores intrínsecos que tiene él en su ADN. Pero bueno, entonces una de las grandes referencias y uno de los grandes deberes que él dijo desde el primer momento era sacar este servicio de convivencia y diversidad. Nosotros lo que hicimos fue desde alcaldía, es donde lo lleva, o sea, me toca a mí políticamente, pero es el alcalde el que encabeza el servicio de convivencia y diversidad, al igual que con el tema de igualdad y al igual que con el tema de juventud y de cooperación, para él son muy importantes. Entonces, bueno, él los encabeza y él dijo que en principio tiene que ser un sistema, es un servicio totalmente transversal. Y lo que hicimos fue todo el tema de diversidad funcional, que hasta ahora los otros equipos de gobierno siempre los había tenido en cuenta como un tema de accesibilidad, un tema de baldosas propiamente dicho, dijimos que no, que lo que está en este momento es los derechos humanos. O sea, lo que es el leitmotiv del servicio de convivencia es el respeto a los derechos humanos y, como dice siempre José Ángel Cuerda, al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que es algo que tenemos que tener claro, cualquier dirigente político, tenemos que tener claro que ese es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro cometido, ¿no? El respeto a la Declaración de los Derechos Humanos y al artículo 1. Primer plan para la convivencia y la diversidad de Vitoria-Gasteiz. 4 fases estaban previstas, creo que ya se acabaron, estábamos la última vez que estuviste aquí, hablamos de la resolución, estamos en la última fase, en la resolución de la última fase, y nos comentabas que de alguna forma estábamos a la espera de las conclusiones finales. ¿Tenemos ya las conclusiones? A ver, está siendo un plan, de verdad que muchas veces, ¿cómo va el plan? ¿Cuáles son los plazos del plan? A ver, yo creo que es el primer plan, como tú comentabas anteriormente, que ha salido de la propia ciudadanía. O sea, que así es un plan que ha costado mucho hacer, porque hasta ahora era muy fácil. Era un plan, era tú, bueno, pues como equipo de gobierno tienes claro
Está trabajando. Eso es. Y luego dices, bueno, yo quiero estos objetivos, yo tengo esto en mi programa electoral y ahora yo hago lo que sea para que se cumpla, ¿no? Y hago mi plan con unas 4 líneas estratégicas. Pero nosotros era al revés. Nosotros lo que queríamos era oír a la ciudadanía y saber un poco cuál era, hacer ese punto, ese diagnóstico, tomar el pulso y ese diagnóstico de cuál era en este momento todo el tema de convivencia en la ciudad. Y encima es que hemos unido esas 3 patas que anteriormente decía, ¿no? Era, por un lado estaba el de la diversidad funcional, por otro lado estaba el de la convivencia e intercultural y por otro lado estaba la convivencia y derechos humanos y paz. Bueno, pues porque también aquí, pues este pueblo también hemos pasado una determinada historia y también todavía estamos en estos sentidos de reconciliaciones y de otros puntos de vista, ¿no? También, entonces, este también está en este servicio de convivencia. Entonces, había que unir esas 3 patas, que estamos hablando ya de mucho, y poder unirlas en ese plan. Por lo cual, se hicieron unas 3 mesas diferentes, el de la diversidad funcional, la de convivencia y derechos humanos y paz, y por otro lado, la interculturalidad. Se hicieron diferentes tomas de contacto. Primero se hicieron con todos los elkargunes, porque en muchos de los elkargunes, tanto de personas mayores como de diferentes barrios, estaba saliendo el tema de la convivencia, pues porque la verdad que como se acabó la anterior legislatura, la plataforma Gora Gasteiz y también nosotros en el gobierno, bueno, pues ha sido como una secuencia, yo creo que bastante interesante y yo creo que bastante, bueno, yo creo que natural de cómo en este momento estaba la convivencia en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pues se tomó ese pulso, se hizo ese diagnóstico y de ahí se empezó a trabajar. El diagnóstico nos reflejaba eso, que estaba muy malita la convivencia, que es verdad que hay que trabajarla en diferentes aspectos con ella y sobre todo educar en este momento a los chavales y chavalas de cómo podemos trabajar, bueno, pues para que ellos también poco a poco puedan vivir en una ciudad, yo creo que más humana y más de acogida de unos a otros y no verse con unos recelos, sino más de colaboración y coordinación. Entonces, lo que se hizo es hablar con los diferentes elkargunes, se tomó esa consideración de los elkargunes y se empezó a trabajar ese plan. Luego, ¿qué se ha hecho? Ya en el elkargune propio del Servicio de Convivencia y Diversidad, con estas 3 patas que anteriormente comentaba, se volcaron las informaciones y se hicieron diferentes preguntas, que eran, ¿tú qué ves en la ciudad? ¿Qué es lo que mejoraría? ¿Y qué es lo que tú trabajarías en convivencia y diversidad? De estos 3 temas. Ahí se hizo un totum revolutum de los diferentes sitios, porque si bien es verdad, en esta ciudad también hay gente que iba o personas que iban mucho tiempo trabajando con el tema de diversidad funcional, no hay que más que hablar de Guiñar Guiñes, de Charopena, de la ONCE, de Aspasor, de Arabako Gorrak, y estas personas, y luego por otro lado está el tema del tema de conflicto, también podría ser pues, la Fundación Fernando Buesa, Guernica, o sea, hay diferentes sitios, ¿no?, de gogoratus. Entonces, bueno, pues estas personas, SARE, ¿no?, se les intentó cambiar de grupo y luego está la gente intercultural, bueno, pues ahí tenemos a diferentes, pues hay personas de mezquitas, hay personas africanas y de diferentes, está también la afro, hay diferentes colectivos, ¿no?, que están trabajando, entonces empezamos a mezclarles. A los de diversidad funcional iban en un momento determinado a convivencia intercultural y a los de, en teoría, que estaban un tema además de derechos humanos, paz y reconciliación, a estos también los íbamos mezclando. Entonces, la verdad que ha sido muy interesante y entonces en este momento lo que tenemos es un magma, que ellos dicen así. Entonces, en este momento el magma está ahí encima de la mesa. Ahí hay diferentes aportaciones que está ahí en el borrador que se presentó a la sociedad. Yo creo que fue el 14 de diciembre en San Martín, en el Ayuntamiento de San Martín, y entonces se les ha devuelto. Entonces ahí lo que hay unos conceptos en bruto, ellos se comentó si faltaría algún concepto más que ellos tendrían ahí claro, y lo que se les ha hecho es abrir durante estas Navidades para que puedan aportar. Porque ahora, claro, ahora el trabajo es que nadie había hecho un plan como este nunca. Entonces lo que se ha dicho es, bueno, vamos a intentar trabajar esos 3 aspectos, pero que ninguno de los 3 aspectos esté por encima de los otros, porque podemos hacer que en este momento tengamos muchos técnicos o muchas personas que sepan de un determinado campo y que prevalezca por encima de los otros. Y no, lo que queremos es que ese plan sea de las tres patas al igual. ¿Cómo va a llegar a la sociedad el plan? ¿De qué forma llega a la sociedad? Vale, desde el primer momento que ya se está trabajando con la sociedad ya está, está ya, bueno, yo creo que involucrada en el plan. Pero sí que es verdad que siempre pasa lo mismo. Esto es cuando vas a misa y oyes al cura, ¿no?, que te echa la bronca por no ir a misa cuando tú estás yendo, ¿no? Y dices que no, que yo ya vengo. Entonces, muchas veces cuando estás saliendo estos planes dices, no, si es que la gente que va a ese plan ya está totalmente concienciada de que hay que trabajar en la convivencia. Ahora hay que empezar a trabajar con los que no vienen a trabajar en el plan, ¿no? O sea, que yo creo que lo que hacer es proselitismo total. Que no pertenece a ninguna asociación, a ninguna organización determinada, ¿no? O que le interesa un determinado momento. Porque al final, los encargunes sí que es verdad que donde, digamos, que a título personal se puede asistir, evidentemente, pero creo que serán los menos. Creo que hay organizaciones
Pero pueden razones muy asistir, diversas. Sí, no, es lo que está diciendo, que pueden asistir, pero que somos los menos. Es decir, yo sé que puedo asistir a título personal, pero no me acerco, probablemente, ¿no? Igual al ciudadano como yo, o como José Ramón, o como Xavier, o como Marinieves, no sé, igual que no nos acercamos, a ese punto me refería. ¿Cómo nos va a llegar a nosotros? Cuando en principio, o sea, cuando ya esté el plan ya totalmente redactado, con todos los cambios que nos quieran decir desde la sociedad, porque también se ha hecho, decían el Elkargune, pero también se han hecho preguntas a la sociedad de tú a tú, y salir por la calle, preguntar y hacer esas encuestas en directo. También se ha hecho a unos determinados agentes, porque existe un grupo motor de lo que es el plan, y luego a los partidos políticos, que no todos hemos querido intervenir en la realización del plan. Eso también que quede dicho. O sea, no todos los partidos políticos hemos trabajado en el plan, ¿eh? Eso también queda dicho. ¿Quiénes no han trabajado? Ya que te metes en este... Pues el Partido Popular no ha trabajado en el plan. ¿No ha querido trabajar en el plan? No ha dicho pero que no. Quiero decir, se les ha ofrecido trabajar en el plan. Sí, claro, como a todos. Y o sea, nosotros hemos tenido como tres estadios. ¿Cuál ha sido porque ellos deciden motivo? que esto es otro, ellos no creen en los Elkargunes, lo han dicho en muchas ocasiones. Ellos a los Elkargunes van, escuchan de vez en cuando les interesa, sí que aportan en sus grupos, pero luego a la hora de realizar cualquier otra aportación en público no lo hacen. Y al igual que hemos hecho una encuesta en el plan político, como decía anteriormente, ¿no? Hubo una encuesta en plan ciudadano en la calle y otra en el plan político. Tuvimos unas encuestas Delphi en las cuales nos iban pasando preguntas, era una mañana solamente 4 o 5 horas, en las cuales íbamos rellenando en función de las preguntas que nos iban pasando esta secretaría técnica que tenemos para el plan. Bueno, pues eso, ni PP ni Podemos contestaron las preguntas. Ninguno de los dos partidos. Ninguno de los dos partidos. ¿Podemos tampoco ha participado en los Elkargune? En los Elkargunes sí, pero en lo que es en la cuestión política dijeron que no, que ellos tenían ya su visión y que no tenían por qué seguir haciendo la otra fórmula. A nosotros nos dijeron los técnicos del plan que era mejor poder hacerlo así, porque creen que hay que tener esas patas pues yo creo bien diferenciadas a la hora de poder redactar y demás, sobre todo para encontrarnos, ¿no? Yo creo que sí que es importante que en el Ayuntamiento de Vitoria lo primero que hizo el alcalde Gorka Urtaran fue hacer una declaración institucional en las cuales refrendábamos un poco ese papel de Vitoria-Gasteiz como ciudad de acogida y como ciudad de todos y para todos, ¿no? Entonces, en ese papel, en esa declaración, bueno, pues ya se hablaba de lo que vamos a hacer durante este mandato. Entonces, bueno, yo creo que ahí sabemos que hay un consenso por parte de los partidos políticos y lo que dijimos es vamos a partir de ese consenso para poder hacer ese plan, pero claro, nos hemos encontrado que en algunos momentos determinados, bueno, pues vemos que hay partidos políticos que se bajan. Yo creo que en el tema de PP, bueno, pues ya sabemos por dónde pueden ir, pero el tema de Podemos, bueno, pues yo creo que ahí es un tema político de ellos diciendo que ya han hecho esa declaración y que no tienen por qué decir absolutamente nada más. Entonces, bueno, yo creo que ese trabajo se hará con ellos, yo creo que nos encontraremos en el camino porque yo creo que los consensos son más que los disensos y seguiremos trabajando, sobre todo porque la ciudad nos lo está pidiendo. Entonces, a lo que tú decías es, ¿cómo bajamos el plan? Nosotros no estamos haciendo solamente el plan, o sea, decir que se está trabajando en el plan, en hacer esas líneas estratégicas con todos los colectivos, pero a la vez estamos haciendo diferentes actividades como es el aprendiendo a convivir, pues porque decía anteriormente, ¿no? El diagnóstico era que la ciudad estaba muy malita y el plan iba a ser muy lento, pues por todo el tema de la participación y demás, y los talleres, y hay que hacerlo bien. Entonces decimos, vamos a hacer cosas ya vamos a hacer acciones para que la ciudad vea que se está cambiando con todo el tema de la convivencia, ¿no? Entonces han hecho diferentes talleres de convivencia, unos aprendiéndose a convivir, y uno de ellos ha sido los paseos de Jane. Los paseos de Jane es una activista, era canadiense, en la cual, bueno, pues tenía otra forma de mirar la ciudad. Y la verdad que la forma de mirar la ciudad era paseando, ¿no? Esto como hacía antes Aristóteles con todos sus discípulos, ¿no? Los paseos. Entonces lo que hacía era, iba haciendo sus paseos, iba mirando y iba viendo, bueno, pues cómo el entorno de su barrio se iba cambiando, iban haciendo pues diferentes urbanizaciones o diferentes edificios que a ella no le gustaban. Entonces ella iba paseando, pero a la vez ya iban personas uniéndose a esos paseos de Jane, ¿no? Y esos paseos de Jane luego hacían unos manifiestos que mandaban a las instituciones pertinentes, en las cuales se veían pues qué es lo que había que mejorar y lo que no. Esos paseos de Jane los hemos traído a Vitoria-Gasteiz. Entonces ya hicimos uno por el barrio de Zabalgana, en el cual hubo diferentes asociaciones que mostraban a la ciudad de Vitoria, quien quisiera, que la verdad que fue muchas personas, pues ver un poco los recursos que había. Pues fuimos a ver los huertos de Zabalortu, fuimos a ver la Icastola, se fue a ver una asociación de vecinos, se fue a ver una de las mezquitas que en este momento se está trabajando en Zabalgana, y se fue a ver el barrio en sí, ¿no? Yo creo que es un barrio muy extenso, con muchísima capacidad. Bueno, yo también creo que la extensión muchas veces de los barrios también nos hace como más deshumanizados, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue esos espacios de encuentro y seguiremos haciéndolo. Entonces ahí sí que se empezó a hacer
barrio y las personas empezaron a encontrarse y a ver que había diferentes realidades en el barrio en el cual tú también puedes tomar parte. Y luego se está trabajando, se ha hecho también diferentes expresiones artísticas en la pérgola del Sancho el Sabio con Irantzu Leque. Se hizo unos diferentes trabajos también para que todo el mundo pudiese pintar, porque yo creo que al final esto de la pintura y poder trabajar con otros, ¿no?, en el mismo momento y sobre todo la misma muchas veces altura, ¿no?, todos agachados pintando y demás, yo creo que también nos ponía eso a la altura, sobre todo a la visión de que entre todos juntos podemos hacer algo, ¿no? En ese momento era algo plástico, que era un mural, pero se estaba construyendo un proyecto también de ciudad y yo creo que también fue interesante. Habláis de la comunicación intercultural, habláis de la estrategia antirrumores, por cierto, que quiero que hablemos de ella, la diversidad religiosa, la educación para la inclusión y programas de apoyo social y la igualdad de oportunidades, evidentemente, para todos, ¿no? Son puntos importantes dentro del plan. El plan antirrumor es un plan importante, pero seguimos escuchando los mismos rumores, las mismas leyendas, las viejas leyendas urbanas. Bueno, pero eso también lo escucho yo, o sea, que yo escucho las mismas leyendas urbanas cuando era joven, cuando era mayor y cuando... Sí, pero claro, pero ¿cómo hacemos para...? A ver, no, eso en principio, o sea, que hay que trabajarlo mucho, o sea, que al igual que decimos que lo del ADN está ahí, nosotros ya hemos... Sin ser malo, Nerea, pero pintando a nivel de ras de suelo está bien para algunas cosas, pero... Yo te he preguntado, ¿cómo trasladamos esto a la sociedad? Vale. ¿Cómo hacemos que gente como yo, que no vamos al Cargune, no vamos a pintar, porque no tenemos cerca, cómo hacemos para que yo de alguna forma tome conciencia realmente de estos 4 puntos que te acabo de mencionar? 4 que creo que son puntos importantes. Bueno, con el tema escolar sí que hemos hecho, y se ha hecho por primera vez, que nunca se había hecho, un grupo de trabajo y que la verdad que ha sido el borrador ya y está ya hecho el proyecto para mandárselo al gobierno vasco con el tema de la escuela y de lo que estaba pasando en la escuela y un poco la segregación, ¿no?, que existía y que desde determinados colectivos nos habían dicho con Denón Escola en la cabeza que estábamos haciendo algo mal en Vitoria-Gasteiz con determinados, bueno, pues sectores educativos, bueno, pues que más de una Ikastola en este momento tenían más del 30% de inmigrantes cuando estábamos pasándonos un poco de lo que son los límites permitidos por la ley. Entonces, bueno, sobre ese tema se está trabajando mucho, ha habido diferentes colectivos, ahí la concertada y la pública se han encontrado y han sido capaces, que yo también creo que es importante, de unir con un documento y diciendo, bueno, pues yo creo que he puesto luz en diferentes cuestiones, ¿no?, como el de pedir las necesidades educativas especiales en determinadas aulas, el que en principio en los puntos haya una oficina centralizada solamente para poder dar las matrículas y que no sea el mismo centro el que las adopte, el tema del padrón con las matrículas, que no tengamos problemas de padrón como hasta ahora parecía, ¿no?, que dependiendo en qué escuela o qué Ikastola quiero que vaya mi hijo, lo empadrono en un sitio y no en otro. Bueno, todos esos temas se están dando, ¿no?, y sobre todo decían esa discriminación positiva hacia la escuela pública, ¿no?, que si encima la escuela pública es la escuela que en principio está haciendo esa acogida de un determinado sector de población, ¿no?, pues que esa escuela sea mimada y que tenga más recursos que otras. Entonces yo creo que esos manifiestos están ahí. Entonces, por un lado, ya estamos hablando de ese tema. Ya se está trabajando y padres y madres de diferentes AMPAs de muchos colegios, tanto de públicos de concertados, ya han estado viendo cuál es en este momento la situación y que ellos tienen las herramientas para poder cambiar esa situación. Por otro lado, el tema de antirrumores. Nosotros ya desde hace muchos años dijimos que en Vitoria había que empezar a hacer una estrategia antirrumores y que teníamos que entrar a trabajar dentro de esa red antirrumores que existe en el Estado español, con Barcelona y con Guecho a la cabeza. Pues podéis imaginaros que en la anterior legislatura, pues la estrategia antirrumores pues no era tal cual, era justo la estrategia rumor, era el encabezamiento clásico del Partido Popular. Entonces lo que dijimos es, no, vamos a hacerla, pero hemos empezado a trabajar y ya tenemos un barrio en el cual vamos a empezar a trabajar con la estrategia antirrumor, que es el de Coronación y el Pilar, ya lo hemos dicho. Entonces lo que estamos en este momento es captando personas, que yo hay también, personas que tengan unos referentes en el barrio, porque esto tiene que ser de iguales a iguales. Yo te puedo decir a ti, o cualquier persona de Vitoria, decirle, todo lo que te dicen es mentira, o sea, todo lo que te dicen a ti de que si las personas inmigrantes cobran no sé qué, no sé cuántas cantidades, que no sé qué, no sé cuántos, es mentira, que si van a no sé qué, que les dan no sé qué, es mentira, te lo puedo decir, pero me dices, sí, claro, tú me lo dices porque tú quieres decírmelo, porque a ti te viene bien que tú decírmelo a mí y que yo te escuche. Entonces esto lo que tenemos que hacer es de igual a igual. O sea, yo cuando a mi hijo le digo que tiene que hacer no sé qué, estoy segura que si se lo dice un amigo de su misma edad, pues va a ser mucho mejor y se lo va a creer mucho más.
Entonces, lo que estamos haciendo es dotar en este momento y formar a esos agentes antirrumores que lo que tienen que hacer es eso, abrir ese mensaje a la sociedad. Entonces, bueno, pues veremos qué perfil estamos actuando, pues por ejemplo, personas mayores, porque ¿no? En los últimos estudios de Cuspege ya nos dan un poco cuáles eran los perfiles de esas personas que en este momento se creen más los del tema rumores. Las causas pueden ser miles, ¿no? Pero sí que tenemos eso, una persona mayor bueno, pues de unos determinados barrios de Vitoria, con unas determinadas condiciones. Bueno, pues vamos a intentar trabajar eso, vamos a intentar buscar a personas que tengan ese discurso que nosotros sabemos que es el real y que es el verdadero de unas determinadas condiciones y pongámosle en marcha. O sea, esto ya ha funcionado muchas veces, pues por ejemplo, con el tema del VIH, las personas cuando empezaron el tema de las protecciones y demás, bueno, pues lo hacían con agentes también, ¿no? Con agentes homosexuales y con determinadas LGTBs y demás, pues para que también hiciesen caso de esas protecciones. Entonces, no hemos inventado nada nuevo, o sea, lo que estamos haciendo es copiando diferentes estrategias que han funcionado. Entonces, bueno, pues eso va a ir en cascada, o sea, de iguales a iguales. Entonces, bueno, pues trabajaremos con diferentes colectivos, pues los centros socioculturales de mayores será uno de los grandes colectivos a los cuales que ir, parroquias a los cuales que habrá que trabajar. Bueno, yo creo que ahí Cáritas es un gran aliado, yo creo que también lo hicieron en la anterior legislatura, o sea, intentar eso, abrir ese mensaje de antirrumor, ¿no? En este momento y bueno, y trabajarlo en diferentes colectivos que ellos saben que son más propicios a poder creerse determinadas cosas. Bueno, José Ramón Berzosa, buenos días. Feliz año, Urte Berrión, Eta zuri berdin zaizu. Saber, Añoa. Hola. Urte Berrión también, Egunon. Bienvenido. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. María Urrutia, guapísima. Muchas gracias. Hoy qué bien empezamos el año. Guapísima. Sí. Súper elegante. Bueno, y porque no te han visto cómo has llegado, con tu pañuelo ahí, que me encanta, por cierto. Te he hecho- Bueno. No, luego te lo he dicho, dejo. no te lo he dicho, te he dicho, estás guapísima. Urte Berrión. Verdín. Bueno, supongo que seguro que con él hemos hablado de cosas. Yo ahora seguro que saldrán algunas más y yo tengo todavía algunas preguntas más. Pero me gustaría que intervinieseis, ¿no? Que de alguna forma ya le preguntaseis a Nerea, probablemente, porque veo que me nieves lo tiene apuntadito y todo, ¿eh? Ya veo que está No, ahí. he cogido algunas cosas. Algunas porque cosas. Pero me después gustaría que le preguntaseis, ¿eh? me tengo que poner las gafas y como no me veo favorecida, pues no sé lo que he escrito. Yo soy miope, si te vale. No, lo de antirrumores me parece que es un trabajo que hay que hacerlo y hay que hacerlo, creo que lo estáis haciendo seriamente, pero intensamente. Porque tú lees la prensa y, por ejemplo, el PP te está diciendo continuamente que no es cierto lo que estáis haciendo, que no son así las cosas. Entonces, ahí es donde hay que empezar a meter de alguna forma ese antirrumores. Me parece a mí que es dificilísimo, pero... Insistiendo en lo que dice, el PP dice que lleva la contraria. Y a nivel del Estado español, pues efectivamente se ve que les hacen caso. Pero la pregunta que yo me hago es, en Euskadi, ¿el PP qué votos ha tenido? Sí. Creo que es la quinta Lo que pasa fuerza. es que, a ver, ahí yo Luego creo los rumores que puedan extender les han llevado a ser la quinta fuerza. Sí, en el pero país. en Pero Vitoria, no en Vitoria. fíjate, Pero seamos realistas. A ver, yo también creo que esto es lo que hablábamos anteriormente, es dependiendo de lo que tú quieras como tu estrategia política. O sea, si tú tienes una estrategia política que quieres una construcción sostenible de la ciudad, Sí. una ciudad más humana y quieres que la ciudad vaya para adelante, no puedes tener unos discursos como los que tiene este partido, ¿no? Otra cosa es que le salga rédito político ganar. Si su objetivo es ganar, y el objetivo es ganar por ganar, cualquier discurso que quieran, saben qué caladero pueden tener esos discursos. Esto es una investigación de mercados, así de fácil y así de triste. Ellos saben perfectamente cuál puede ser el caladero. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar educar a las personas diciéndoles, esto no es así. ¿Que es difícil? Sí, porque al final estamos hablando de distintos, ¿eh? Esto es así de claro, o sea, es algo instintivo, o sea, y es algo que tú tienes dentro, ¿te lo crees o no te lo crees? Yo puedo dar 1500 datos, puedo hablar de diferentes maneras de hacerlo más pedagógico, menos pedagógico y demás, pero si no somos capaces de convencer a las personas y sobre todo eso, buscar ese igual a igual en el cual lleguemos al corazón de las personas y a creerse de verdad lo que estamos diciendo, mal vamos, o sea, eso es así de claro. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, me gusta mucho la exposición, estoy de acuerdo en todo. No, pero te digo que y hay que seguir con ello, pero al PP aquí le ha pasado factura, ¿eh?
Vaya que sí le ha pasado factura. Bueno, sí le ha pasado factura, pero porque la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, bueno, salió con una plataforma como Gora-Gasteiz, Claro. y porque salió el ADN de Vitoria-Gasteiz y ellos no se lo Exacto. esperaban. Entonces, bueno, yo creo que fracasaron con su objetivo de ganar la alcaldía, porque no la ganaron, eso está claro. Cada cual puede ser que numéricamente ganaron en votos, pues esto es como lo de Trump y la otra. Pero había más votos en el pero, otro. pero no tienen en este En el momento otro la montoncito alcaldía. había más votos. Eso es, pero entonces así. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que tenemos que ir más allá de todo eso, y sobre todo, pues yo como decimos digo lo mismo, ¿no? Por el tema del bien común y dejar la ciudad mejor que la encontramos, es trabajar en ese aspecto humano de la ciudad y de volver a encontrarnos. Vitoria-Gasteiz ha sido una ciudad de acogida siempre. Sí. Fue en los años 60, con el tema de la revolución industrial, pues con todo el tema de Altos Hornos y demás, ¿no? O sea, con Sidenor, y bueno, pues con Mercedes, Michelin, y en este momento es otra vez una ciudad de acogida. En este momento ya ha dejado de ser la ciudad de acogida pues porque no hay trabajo, punto pelota. Pero yo creo que se está repitiendo esos modelos. Lo que pasa que muchas veces, un día hablando con César Manzanos, bueno, que es doctor de sociología, decía que Vitoria-Gasteiz ha sido una ciudad que ha acogido, pero que no ha terminado de integrar ese acogimiento, ¿no? O sea, que sí que hemos tenido personas de fuera, pero que no se ha terminado de dar ese salto de considerarlos ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a todas las personas que han venido. Entonces, que cuando ha habido la segunda oleada de inmigración, por así decirlo, o de personas que han venido a Vitoria-Gasteiz en busca de un futuro mejor, al igual que lo hemos hecho nosotros yéndonos a América en determinados momentos, bueno, pues todavía no teníamos esa acogida, esa primera inmigración bien asentado. Entonces, que las personas que decían, José, a mí no me han recogido bien como ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, en este momento, ¿por qué se les va a acoger a los segundos? Entonces yo creo que eso sí que es una labor pendiente y es una cosa que ahí lo dejó César Manzanos, que yo creo que sí que sería interesante mirarlo, ¿eh? Cómo ha sido esa sociedad de acogida de Vitoria-Gasteiz en los años 60-70, cómo están ellos integrados en Vitoria para hacer ese siguiente salto. Yo ahí discrepo con César Manzanos, yo lo he vivido eso. Soy mucho más abuelito que todos vosotros. Que algunos. Sí, que algunos, que todos. Y hay una cosa que es cierta, hubo una inmigración en los años 60, sobre todo Extremadura, todo esto vino aquí, y nos costó. Nos costó a los vitorianos porque era algo nuevo, no habíamos captado que gente de aquí se había tenido que ir a trabajar a Alemania o emigrar a Sudamérica. Pero esa integración se produjo muy rápida, en 4 o 5 años había una integración, y eso lo digo yo a través de mi trabajo profesional. Yo he trabajado en derecho de familia y me venían muchos inmigrantes, sobre todo había aquellos brozas y estos pueblos y tal, y curiosamente tenía clientes, tanto los padres como los hijos, que venían a estas consultas y eran ya más vitorianos que Celedón. O sea, estaban absolutamente integrados. Yo no entiendo cómo pueden decir que no se llegó a esa inmigración. Esa la he vivido yo. No, o sea, bueno, yo por la parte que me toca, mis padres mi padre era extremeño y mi madre samantina, es decir, llegaron aquí. Sí. Y por parte de mis padres, prácticamente toda la familia de parte de mi padre que se estableció en el Bajo Deva, la mayoría de ellos hablan euskera. Yo porque no tuve la oportunidad tampoco de... estudié, pero no acabé hablándolo, ¿no? Pero sí que es verdad que la inmensa mayoría habla euskera. Integradísimos no, o sea, lo siguiente, es decir, y creo que las generaciones que luego hemos nacido aquí, como yo en este caso, que nací aquí, evidentemente como yo, todos los que vienen detrás mío, evidentemente mis hijas hablan euskera, es decir, completamente, o sea, todos, es decir, aquí no hay nadie que no sea integrado. Yo lo de César Manzanos conocía las declaraciones, yo estoy con Xavier, comparto parte de la teoría, comparto parte, pero no toda la teoría. La segunda inmigración quizás es eso. Pero sí que, perdonar, que si no se me olvida, no es por otra cosa. Sí que es cierto que hay una parte que se integró totalmente, pero después esa misma parte que se integró, cuando nos están haciendo ver que toda esta inmigración tan grande que tenemos ahora nos va a quitar el trabajo, y son los que más están empujando ahí para que esta gente salga fuera, que no se les dé esas ayudas. Vamos, yo conozco bastantes casos de estos y es una de las cosas que a mí más me duele, porque a ellos se les recibió. ¿Por qué ahora no son capaces ellos de tener esas sensaciones? Bueno, porque se ha creado también un ambiente ahora actual. Sí. Quizá sea eso, el ambiente. Habéis hecho una cita previa que yo quisiera
retomarla, que las has hecho y me ha gustado mucho. Yo fui compañero de estudios de José Ángel Cuerda, la carrera de Derecho, y luego compartimos muchas cosas y muchas inquietudes cuando se empezó en Vitoria, que yo era un niño entonces, con aquellos clubs que se abrieron. Y José Ángel Cuerda tiene una cosa muy bonita. Primero, el trabajo que hizo fue crear un equipo estupendo. Crear un equipo estupendo es algo ya que se sale de lo normal. Pero era así cuando tenía 16 años, y cuando tiene 82 años sigue igual. sigue igual. Es decir, eso es un modelo de alguien que nos ha dado y nos ha proporcionado una ciudad amable y que sigue luchando por una ciudad amable. Yo no quería que pasásemos por alto este recuerdo a él, a María Jesús y a todo el equipo que trabajó con eso, porque es realmente un ejemplo. Yo siempre, desde niño, he vivido en una Vitoria que yo consideraba que era una Vitoria amable. Y es lo que creo que ahora se está haciendo, volver a que Vitoria sea esa ciudad amable, y esto tenemos que participar todos nosotros. De hecho, José Ramón, parte Claro. de culpa tiene. Tenemos, no quería tenemos decirle, porque uno del enseguida equipo que está muy uno calladico, del equipo eras tú, José Ramón. que está muy callado. No, yo No os he sé. estado escuchando. Lo primero que te quisiera decir, lo digo además, que me he admirado tus palabras, y no te lo digo yo, no digo coñas así, estas así habitualmente, y que desde el punto de vista teórico, tal como lo has expresado, yo estoy totalmente de acuerdo, incluso en los planteamientos. Bien, hasta ahí es como te he escuchado agradablemente, pero yo no puedo evitar que los primeros que no dan ejemplo de convivencia son los propios concejales del ayuntamiento. Ni en el periódico, ni a nivel personal, ni en el diálogo cotidiano, ni en la verdad de las palabras que dicen, ni en nada. Se ha convertido el ayuntamiento, y ahora es cuando te hago la comparación, con respecto a épocas anteriores donde había personas durísimas, no quiero recordar nombres porque siempre eso es muy delicado, no existía esta especie de derribar los elementos uno a uno. Eso en primer lugar. Entonces, creo que lo primero que hay que decir a los señores que están regentando las instituciones es que la convivencia entre ellos es fundamental. No digo que se den besitos, digo que la convivencia entre ellos es fundamental. Otro tema que me llama muchísimo la atención, eso empezando por los concejales, otro que me llama muchísimo la atención es la especie de parcelación que quieren hacer de todos los elementos, llamémosle publicitarios, tal. Cada cual intenta coger sus personas, e incluso ya personas que se les puede estigmatizar con unas siglas, para que hablen de una cosa. Y ahí empieza la mentira. Ahí empieza la mentira. Dos. Y la tercera es que haber en este país, de una vez para siempre, se logra dejar claro cuál es la postura del Partido Popular con respecto a este elemento que estamos tocando. Y hay que ser valientes. Hay que decir que Maroto fue un verdadero burro en este campo. A mí no me va a denunciar por eso Maroto. Yo con el señor Maroto he estado en una reunión potenciada por la Caja Vital en aquel momento, en la escucha hoy en día, en la cual fue un señor a hablar del tema de la convivencia, etcétera, etcétera, y de repente apareció el señor Maroto, se sentó en el estrado, en connivencia con todo el mundo, para hablar a personas mayores. Yo en este momento estaba de persona mayor allí. Entonces, y te puede seguir poniendo ejemplos, no es un problema de ejemplos, es un problema de mentalidad. Es decir, no se puede hablar con un partido político desde la no verdad. No se puede hablar de convivencia si no practicas la convivencia, y no se puede hablar de convivencia si en la ciudad no hay convivencia desde un punto de vista general. La prueba tienes, ahora yo te reto, yo te he escuchado a ti, te he dado el mismo ejemplo, y quisiera que me dijeras no o sí. Te he escuchado y te digo, pues yo lo que escucho a los políticos no es nada de eso. De la convivencia. Sí, en lo que hablan habitualmente y lo que a mí me llega, me puedes explicar en lo que es a mí un me poco llega. lo que le decía yo a Nerea, que una cosa es el primer plan de convivencia y diversidad en el que se ha trabajado, y además, como bien ha dicho Nerea, y es verdad que es el primer plan en el que se somete, digamos, al litigio de toda la ciudadanía, o sea, todo el mundo puede participar, es participativo. Pero sí que es verdad que a mí la sensación que me da es que no llega, no acaba de llegar. Es verdad que estamos en ese tramo incipiente, en ese magma del que hablabas tú, que todavía, pues evidentemente hay que sacar todas esas conclusiones que luego tendrán sus objetivos claros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que, a ver,
vamos a ver cómo llega a la ciudadanía, pero sé que es verdad que es un poco por donde iba yo Te lo he antes, dicho ¿no? bien Que claramente. ¿Cómo Yo he hacemos que yo he esto... aprendido que para ir contra la ola, a la ola no te enfrentes de frente. Pierdes siempre. Tienes que ir a favor de ella y jugar. A mí me gusta hacer, bueno, no llego a hacer surf porque soy incapaz, pero por coger la tienes tabla el ya me ejemplo. gusta, o sea, que decir, coger la tabla de bodyboard ya lo hago. Y yo siempre digo lo mismo, hay que hacer un buen rulo, o sea, Claro. que hay que tener paciencia, hay que estar, yo creo que muchas veces el mar te enseña muchas cosas, ¿no? Ponerte encima del mar, ver la ola, que viene la ola y cómo te metes tú en la ola. Pero el problema de la ola de determinados sitios es que no es una ola, es que es un tsunami. Y lo que quieren es venir a destrozar. Entonces lo que no tenemos que hacer es los demás es coger nuestras tablas, estar calmados, intentar buscarte tu grupo de personas que piensen lo mismo que tú, que muchas veces igual la tabla de los demás, pues dependiendo, pues lo que decía Marinieves, ¿no? Un poco con el tema de los titulares, de sacar esos titulares, la importancia de que tú estés en prensa hoy y mañana, y al otro, y al otro, y al otro, pues igual esas tablas van cambiando poco a poco, pero bueno, hay que intentar eso. Yo creo que para eso somos equipo de gobierno y tenemos un gran líder a la cabeza que es Gorka, ¿no? Entonces, que hay que decirles eso, que esas tablas vuelvan a ponerse en su sitio e intentar todos juntos a coger la ola bien. Yo estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad hasta ahí, ¿eh? Pero sí Pero- que es verdad que en coger la ola a veces te pones la zancadilla al de al lado para coger la ola mejor que el de al lado. Y eso también se hace. Y es así. Una puede ser por tener un titular al día siguiente, que a mí me parece bastante cutre, pero puede ser, pero es así no vamos a engañarnos nadie. Y por otro lado, también, bueno, pues porque hay que sacar la cabeza, ¿no? Por así decirlo. Y ahí la crispación sí que es verdad. También es verdad que la crispación es mucho menor de lo que parece, ¿eh? O sea, que yo muchas veces cuando salen en los medios de comunicación determinados tonos, yo tengo un tono de voz un poco vehemente, yo soy muy vehemente a la hora de discutir y luego no tengo mal genio, me dicen, ¿estás enfadada? Y yo, pues no estoy enfadada, el único creo que me ha conocido enfadada es mi hijo, mayor de 16 años pero llegar tarde a casa, es el único que me ha conocido enfadada. El resto no, yo lo que pasa es que eso, que tengo un tono muy duro, y eso a veces lo decir, tengo un tono un poco sindicalista, tengo un tono muy duro, muy vehemente, pero yo no suelo estar enfadada, es así, pero como me creo mucho mi trabajo, pues puedo dar esa sensación, ¿no? Pero muchas veces eso, en los medios de comunicación se sacan determinadas frases o determinados momentos que sí que se intenta vender eso, pero no es todo el día estamos así. Hay muchísima cocina. Yo te puedo asegurar que yo tengo grandes amigos y personas con las cuales puedo confiar en otros grupos políticos. Y te puedo asegurar también que yo hablo muchos con ellos. Otra cosa es cuando ya estamos en la sala de comisiones con algo enfrente. Y normalmente con una alcachofa o con una determinada, o que tenemos a los periodistas. Nosotros tenemos los periodistas continuamente al lado nuestro, continuamente al lado nuestro. Entonces hay muchas personas que van eso a las comisiones a lanzar el titular en vez de a trabajar. Pero eso ya lo sabes que lo tienes ahí. Pero Bien, por otro pero lado se sigue trabajando. En Estoy de este acuerdo contigo. sentido, déjame Sí. que haga un paréntesis, perdona, y además tenemos poco tiempo ya, pero hay un paréntesis. Y hay partidos que les mandan a ciertos medios de comunicación, les mandan el artículo hecho. Claro. No, claro. Eso es lo que te iba a Sí, decir. Hay una cosa... Hay cosas que no se conciben. Sí, no, ya, pero eso ya es la ética de cada cual. Yo, mira, suelo decir muy claro, José Ramón, y eso tú me vas a entender perfectamente. Yo en este momento estoy aquí, pero yo soy primero mujer, madre y persona también, o sea, hay que decir todo esto a la vez, ¿no? Y yo tengo que dormir con mi conciencia, y a mí me gusta dormir, entonces yo sé lo que tengo que hacer para luego dormir y para que luego nadie me pida nada. Ahora yo, Entonces, con ¿qué esa te piensas? sinceridad que tú me has dicho eso, te voy a contestar ya ahora. Te voy a decir, mira, cuando tú estabas hablando, yo me veía en mis tiempos jóvenes como tú. Oye, gracias Hoy- por lo de joven. ¿no? Y yo me veía en mis tiempos jóvenes, cuidado, yo. ¿Y qué tal tu cabeza después? Y en ese momento me has hablado de una serie de temas que para mí eran fenomenales, perfectamente conocidos, y cualquiera que sepa mi vida, pues lo puede sacar por dónde va. Ahora bien, dicho eso, yo no logro entender la mentalidad política en estos momentos de aquellos que dices que son convivencia, pero son convivencia de sonrisa. A mí, lo más deplorable es ver lo que oigo, y vamos a empezar por el Congreso, coge la que quieras, te doy a elegir, y verás lo que se dicen, y luego salen sonriendo y se dan la mano. Mentira pura. O sea, yo afirmo que eso es mentira pura. Sí, se Bueno, ha convertido una- mucho en el club de la comedia. Pero es decir, bueno, el- Rápido, ¿quieres decir algo, Marinés? Rápido. No, y yo ahora me dirijo a Sí, José Ramón. Ayer, sin ir más lejos, comentábamos mi marido y yo en casa cómo lo hacía José Ángel Cuerda para mantener al menos aquella sensación que nos daba a los ciudadanos de tranquilidad. Creo Mira, que no era tal, ¿no? Mira, Tampoco. la sensación de José Ramón, tranquilidad- breve. Breve, en el grupo, ¿vale? Para que entendamos una cosa. En el grupo, José Ángel Cuerda tenía un algo de dictador.
Claro. En todo grupo tiene que haber un algo de dictador. E incluso luego tenía otra cualidad, que sabía transmitir muy bien para que otros la hicieran. Primero el elemento que es fundamental. Sí. Ese es José Ángel Cuerda. Y luego él cogía dos elementos, que eran el urbanismo porque le pirriaba, y luego tenía María Jesús. Al de Hacienda que le dieran pomada. El Hacienda era de, claro, que lo solucione. Esa era una convivencia, pero que en ese tono amable. Pero cada cual sabía cuál era su papel. Pero sabías lo que tenías. Y dentro de un Bueno, respeto. ¿cómo? Ibas a las reuniones, y a las reuniones. En las reuniones había gente que decía las cosas, pero las decía amablemente y discutiendo, analizando. Ahora no se analiza, se va al momento siguiente a la prensa a escribir lo que le da la gana. El año pasado aprobé los presupuestos, ahora no me da la gana. ¿Por qué? Porque no se cumple. Yo sigo sin enterarme qué es lo que no se cumple. Bueno, Yo también. No me lo dice. Yo también. Yo estoy contigo, yo también quiero que me digan que no se José cumple. Ramón. Hay una cosa que no le habéis dado, a mi modo de ver, no le estamos dando la suficiente importancia, que es la esquematización que habéis hecho del tema. Yo como viejo entrenador, estas cosas siempre me han gustado. Un esquema bien hecho, bien claro, bien preciso, con todos los pasos que hay que dar. Y eso está hecho. Porque a partir de ese esquema se podrá hacer lo siguiente, pero sin ese esquema no se va a poder hacer. Yo, aparte de eso, quería hacer una pregunta que no quiero que sea esto, porque habrá una... ¿Qué tal el tema este de convivencia con Bildu? Bien. Bien. Pero como muchos otros, ¿eh? Ya, Eso pero digo, también a mí me esto- gustaría, porque claro, hay un problema. Cada vez que se habla del nacionalismo vasco, parece que somos una especie de trogloditas que vivimos en otro mundo, ¿no? Y resulta que estamos luchando como fieras por tener una convivencia mejor con todos, sobre todo con los que de fuera. Y entonces por eso digo, es que es una fuerza tremenda. De ¿no? hecho, No, pero es lo que ha mencionado antes a Sare, ha dicho Sí. esa transversalidad, por ejemplo, Por eso digo y hablando ya de Sare, si me lo permitís, y hablando de convivencia, y evidentemente la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Vasca, Garbiñe Birrun, ya sabéis que ha dicho que es un derecho constitucional y ha remarcado derecho constitucional el que los presos vengan a las cárceles vascas. Habla de derecho constitucional, ¿eh? Es decir, y de hecho en este sentido hay varios avisos de Europa a España en este sentido para que cumpla. Pero el próximo día 14 sí que es verdad que en Bilbao esa manifestación, bueno, en favor de la vuelta de los presos vascos aquí, pero sí que es verdad, un poco uniéndome un poco a esa pregunta que te hacía un poco Xavier. Bien, no hay ningún... A ver, yo creo que no hay ningún problema, pero sí con lo de Bildu lo hablábamos anteriormente. Yo creo que tiene mucho más de titular que de otra cosa. Es decir, que incluso tenemos un grupo de memoria histórica, porque no hemos hablado con el tema, y se está trabajando fenomenal con ellos y con diferentes colectivos. Y cuando vamos a diferentes temas también, o sea, no existe ningún problema, ni con comercio local, o sea, no existe ningún problema. O sea, otra cosa es el titular que se quiera vender y ir a determinadas tertulias a vender lo que se quiera. Pero en el trabajo en el día a día, en la convivencia en el día a día, pero personalmente, y que incluso a la vez con algunas personas puedes tener más química que con otras, pero esto es igual, o sea, como con los amigos, pero a la hora de poder defender esas ideas, yo creo que vamos muy a la par, pero muy a la par. ¿Me permites que te diga una cosa? Pero la última. Muy sencillo. Yo desde que... Tú has dicho que con Bildu muy bien, ¿eh? Muy bien, yo te puedo contestar eso diciéndote, desde que la representante de Bildu, la cabeza de Bildu en el ayuntamiento, la señora Larrión, entró en la política general del País Vasco, ha bajado de categoría en cuanto a sus planteamientos a la ciudad de Vitoria. Y lo afirmo. Yo ahí no me... No, y lo afirmo. Ha cambiado su mentalidad. No es la misma persona que antes. ¿Por qué? Que lo conteste ella. Yo no voy a tener que contestar. La concejala Así que delega... venga un día y se lo preguntáis. Claro, lo conteste ella. En breve va a estar aquí, Pues ya está. va a estar por Mira, aquí por enseguida. llevarte... Sí. No, a ver, yo, otra cosa, yo he Mira, dicho Larrión en va a el día a estar, día, creo que entre esta semana y la próxima Por semana eso está no, por aquí. yo va a estar por aquí. en el día a día no tenemos, o sea, al contrario, yo creo que sí que es verdad que, bueno, pues que eso, hay mucha afinidad personal incluso con determinadas personas y se puede trabajar muy bien con ellos. Eso es lo bueno. Y personas muy leales, o sea, yo sé que hay gente que te da su palabra y te da su palabra, punto. Y sé que aunque le digan misa en otro sitio, ella te ha dicho que sí y es que sí. Luego ella tendrá el conflicto que tenga,
pero te lo puedo asegurar. Bueno. Yo te hago una pregunta. El planteamiento que ha hecho Bildu con los presupuestos y el comportamiento que ha hecho Bildu con los presupuestos... No se entiende. No se entiende, vale, gracias. No se entiende. Era la pregunta. Porque hemos cumplido. Y Sí, ahí están los datos exactamente. y creo que Esto es lo que quiero dejar la claro. señora Gonzalo los ha sacado por activa y por pasiva. Pero esto es como cuando tu hijo te trae las notas y lo miras de una determinada forma a otra. Yo soy socióloga y sé lo que dicen los números. Por lo cual, Bueno, cada cual la tiene Nerea que Melgosa, gracias. Antes, por cierto, no lo he dicho, es la concejala delegada de Empleo y Desarrollo Económico, además de sostenible y además de convivencia y diversidad. Gracias. Un honor, la verdad que encantada, ¿eh? Es un placer. Bueno, Urte Berrión, así se hay que empezar el año. Bueno, un lujo. Que todo el año sea así, Sí, ¿vale? Que sí, sea, sí, seguro que sí. Que sea buen Seguro año que este. sí. Si el año, la 2017. semana que viene tenemos Fitur, o sea que va a estar bonito. Bueno, a ver si se aprueban los presupuestos. Que eso Ojalá, sí que es ojalá. una de las Yo cosas creo que es por el bien de importantes. la ciudad. Yo hablamos de convivencia y yo creo que es que si no sería dejar muchas cosas en el tintero. Nerea Melgosa, gracias. A ti, a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y entramos en materia, en debate. Vamos a hablar del delegado del gobierno, de Javier Andrés. Vamos a hablar, ya se ríe José Ramón Berzosa, vamos a hablar de lo que supone el cambio de delegado del gobierno. Y por cierto, una pregunta que dejo en el aire porque la verdad es que he estado en ello. ¿El delegado del gobierno tiene residencia en Vitoria y el Javier Andrés se irá a esa residencia, sí o no? Son preguntas que las vamos a resolver a la vuelta. Hasta ahora.